Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren lo que vamos a disfrutar hoy. Vamos a disfrutar de unas ricas y deliciosas galletas de avena en hojuelas. Son las galletas más ricas que usted va a preparar. Las vamos a hacer de una manera muy diferente, una manera especial que le va a encantar. Quiero que me acompañe a la preparación para que las preparemos juntos, pero antes quiero recordarle, no olvide suscribirse a mi canal. Active la campanita cuando se suscriba y comparta mis recetas. Y ahora sí, acompáñenme a la preparación y les doy los ingredientes. Y para nuestra receta de galletas de avena vamos a necesitar 2 tazas de avena, así en granos enteros, en hojuelas, 2 cucharadas de harina de todo uso, 1/4 de taza de uvas secas. También le vamos a poner un toquecito más sabroso, le vamos a poner chocolate. Tengo unas chispitas de chocolate bajas en azúcar, media taza de azúcar regular. Le vamos a poner poca azúcar porque recordemos que le vamos a poner uvas secas y las uvas secas contienen azúcar. 2 huevos a temperatura ambiente, una barra de margarina o 4 onzas de margarina a temperatura ambiente, una cucharadita de polvo para hornear y una pizca de sal. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a llevar a tostar un poco la avena así en una cazuela o en un comal. La vamos a estar moviendo para evitar que se nos vaya a dorar demasiado. Y cuando yo la estoy tostando, la avena, me gusta agregarle un poquitito de canela en polvo. También puedes agregarle canela en raja. Lo único que en raja siempre quedan los pedacitos. Y hay personas que no les gusta encontrar pedacitos de canela en las galletas de avena. Así es que le vamos a poner canela en polvo. Y la mezclamos. Me gusta agregarle la canela en polvo en el momento que estoy dorando la avena, porque así absorbe mejor el olor de la canela. Y ya hemos terminado de dorar la avena. Ahora le apagamos el calor a nuestra cocina y la vamos a dejar enfriar por un momento. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a llevar a la procesadora las hojuelas de avena. Siempre que yo preparo esta receta me gusta pasarla por la procesadora, pero si usted prefiere, usted también puede hacerlo con las hojuelas enteras. Y ahora las vamos a moler. Y ya las tenemos. Miren, nos tienen que quedar así. Ahora en un recipiente ponemos la margarina, agregamos el azúcar, la pizca de sal y vamos a mezclar la azúcar con la margarina. Esto usted también puede hacerlo con una batidora, pero yo normalmente lo hago así. Vamos a agregar los 2 huevos y ahora los batimos junto con la azúcar y la margarina. Y ahora que ya tenemos mezclado los huevos con la azúcar y la margarina, le vamos a ir agregando la avena ya molida en la procesadora. Vamos a ir mezclando. Le vamos a agregar el polvo para hornear, las 2 cucharadas de harina de todo uso y la vamos a mezclar. Ahora llegó el momento de agregarle las uvas secas. También le agregamos las chispitas de chocolate. Las mezclamos. Y ya las tenemos listas. ¿Qué les parece? Es una receta fácil y rápida de hacer. Y estas galletas de avena quedan deliciosas. Las galletas de avena más ricas que he probado y que yo he hecho. De verdad se las recomiendo. Y ahora vamos a ir dándole la forma a nuestras galletas de avena. Las vamos a poner en esta bandeja en donde le he puesto papel encerado.
Esto evita de que nuestras galletitas se peguen en el momento de estar en el horno. Así que ahora las vamos a hacer y las vamos a ir poniendo acá. Y lo vamos a hacer así. Tomamos un poco con la cuchara. Vamos a retirar esto para mostrarles. Voy a poner mi bandeja acá. Tomo con mis deditos, así, mis manos limpias, y las vamos poniendo así. Tengo una más y las pongo así, miren. Y miren, ya las tenemos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Sumergemos la cuchara así en el agua y les vamos a ir dando un poquitito más de forma, así, miren. Esto es para que la cuchara no se pegue en la masa de avena, miren. Y miren, ahora sí ya las tenemos listas. Lo que vamos a hacer ahora, las vamos a llevar al refrigerador y las vamos a tener por 1 hora antes de ponerlas en el horno. Así es que ahora llevémoslas al refrigerador y yo regreso con ustedes. Y después de haberlas tenido 1 hora en refrigeración, llegó el momento de ponerlas en el horno. Las vamos a poner a 350 grados Fahrenheit, que son 180 grados centígrados. Y yo les voy a decir cuánto tiempo se llevan en el horno. Ya regresamos. Miren, quiero mostrarles que después de 25 minutos ya retiramos del horno las galletitas de avena. Han quedado perfectas y estoy segura que están deliciosas. Ahora las vamos a dejar reposar por un momento para que se enfríen un poco y luego regreso con ustedes. Y ahora llegó el momento mejor de la receta. Miren, vamos a ponerlas por acá en una bandeja. Ustedes vieron que de 2 tazas de avena nos salieron 16 galletas y de un tamaño perfecto. Es una receta fácil de poder hacer. Y miren, ya las tenemos listas. Estas son las galletas de avena más ricas que usted va a preparar. Quedaron, mire, crujientes y suaves por dentro. Están perfectas y deliciosas. Y con un sabor extra porque les pusimos unas chispitas de chocolate y unas uvas secas que le dan un sabor más especial todavía a estas galletas. Y esta fue mi receta de este día para ustedes, esperando que les guste. Denme su comentario qué les pareció. Si les gustó, pongan el dedito para arriba. No olviden suscribirse a mi canal, es completamente gratis. Gracias por estar aquí y recuerden que se les quiere.